Antes siquiera de empezar a debatir si los impuestos deberían ser altos o bajos, un sistema impositivo debería contar con dos características. Por un lado, ser simple y por otro lado, ser transparente. La simplicidad se refiere a que los contribuyentes puedan comprender la naturaleza de los impuestos que están pagando, es decir, que los impuestos no tengan una naturaleza compleja que les dificulte a los ciudadanos entender en qué consiste ese impuesto y cómo interactuar con él. A su vez, la transparencia se refiere a que los ciudadanos sean conscientes de todos los impuestos que están pagando, que conozcan todos los impuestos que existen y que sepan qué productos, qué flujos de gasto, qué rentas están gravando esos impuestos. Si no hay simplicidad ni transparencia, lo que sucede es que los impuestos están camuflados a ojos de los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos están pagando impuestos que no son conscientes, que no conocen, que están pagando. ¿Y esto por qué es problemático? Porque al final un ciudadano tiene que determinar si quiere más o menos impuestos y si quiere más o menos gastos públicos. Y para tomar esa decisión lo que hace es comparar la calidad, la cantidad de gastos públicos que recibe con la cantidad de los impuestos que paga. Pero si no sabe los impuestos que está pagando, puede pensar que paga muy pocos impuestos y que por tanto gran parte del gasto público que recibe es un gasto público gratuito, cuando en realidad no es así. Ese ciudadano puede estar pagando íntegramente ese gasto público solo que a través de figuras impositivas que ignora siquiera que existen. Y como os podéis imaginar, es una constante en todos los estados del planeta que estos hayan dividido, hayan fragmentado enormemente el tipo de impuestos y de tributos que soportan, que pagan los ciudadanos, para que estos no sean conscientes de lo que les cuesta realmente el Estado, de lo que les cuestan realmente los servicios públicos que reciben. Y por eso, en aras de una mayor transparencia del sistema tributario español, vamos a dedicar este vídeo a exponer todos y cada uno de los impuestos que existen dentro del Reino de España, o más bien que existían en el año 2019, porque el listado que vamos a proporcionar es el último listado disponible, el último listado completo disponible, y es del año 2019. A todos los que leamos a continuación habrá que añadir los impuestos que se hayan aprobado en 2020 y en 2021, como la tasa Tobin o la tasa Google. Pero aún excluyendo los más recientes impuestos, como a continuación veremos, el listado de impuestos que soportamos el conjunto de los españoles es verdaderamente brutal, es larguísimo, es complicadísimo y muy poco transparente, porque justamente eso es lo que buscan nuestros políticos, que no sepamos por todo lo que estamos pagando para sostener, para costear el enorme Estado que padecemos. Vamos a comenzar con la categoría de impuestos sobre la producción y las importaciones, una categoría que le proporciona al fisco 145.515 millones de euros en el año 2019. En primer lugar, encontramos el archiconocido IVA, Impuesto sobre el Valor Añadido, 79.308 millones de euros. A su vez, también tenemos el Impuesto General Canario, el IGIC, 1.588 millones de euros. La Tarifa Exterior Común, 1.966 millones de euros. El arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias, para la importación, 54 millones de euros. El impuesto sobre producción, servicios e importación en Ceuta y Melilla, en el caso de la importación, 42 millones de euros. Los impuestos especiales sobre determinados productos importados, 33 millones de euros. El impuesto sobre hidrocarburos, 13.758 millones de euros. El impuesto sobre la electricidad, 1.460 millones de euros. El impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, 882 millones de euros. El impuesto sobre la cerveza, 355 millones de euros. Impuesto sobre productos intermedios, 22 millones de euros. El impuesto sobre las labores del tabaco, 6.971 millones de euros. El impuesto sobre combustibles derivados del petróleo, 332 millones de euros. El arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias sobre la producción, 84 millones de euros. El impuesto sobre la producción, servicios e importación en Ceuta y Melilla, sobre la producción, 112 millones de euros. La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, 204 millones de euros. El impuesto sobre el carbón, 134 millones de euros. El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, 717 millones de euros.
euros. La exacción sobre la gasolina, 23 millones de euros. El impuesto sobre los gases fluorados con efecto invernadero, 81 millones de euros. El canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, 317 millones de euros. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 9.327 millones de euros. El impuesto especial sobre determinados medios de transporte, 697 millones de euros. Los impuestos y tasas sobre el juego, 1.362 millones de euros. El impuesto sobre las primas de seguros, 1.714 millones de euros. El impuesto sobre estancias turísticas, 196 millones de euros. Las tasas para Radio Televisión Española, 190 millones de euros. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 1.076 millones de euros. Otros impuestos sobre gastos suntuarios, 3 millones de euros. El recurso Cores, 152 millones de euros. Las obligaciones sobre comercialización de derechos audiovisuales de los clubes de fútbol, 25 millones de euros. El impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, 13.393 millones de euros. El gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, 2 millones de euros. El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, 49 millones de euros. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para las empresas, 490 millones de euros. El impuesto sobre actividades económicas, el IAE, 1.879 millones de euros. La compensación de Telefónica de España por tributos locales, 130 millones de euros. Las licencias turísticas, 329 millones de euros. Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, 1.315 millones de euros. Las tasas por obtención de licencias empresariales y profesionales, 428 millones de euros. El canon de la ITV, 16 millones de euros. Los impuestos y cánones de vertidos, canon de explotación de hidrocarburos, canon de superficie de minas, 187 millones de euros. Los impuestos y cánones sobre la emisión de gases y contaminación atmosférica, 14 millones de euros. El impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, 5 millones de euros. El impuesto sobre la producción y transporte de energía que incidan en el medio ambiente, 153 millones de euros. El impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, 126 millones de euros. Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 1.015 millones de euros. El impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, 302 millones de euros. Otros impuestos medioambientales, 74 millones de euros. El impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, 381 millones de euros. El recurso ordinario del Fondo de Garantía de Depósito, 1.101 millones de euros. Otros impuestos sobre la producción, 228 millones de euros. Y por último, las aportaciones al Fondo Único de Resolución de Entidades Financieras, 708 millones de euros. Como digo, estos son todos los tributos que existen en España sobre la producción y la importación. Y ahora pasemos a otra categoría: los impuestos sobre la renta, el capital y el patrimonio. En primer lugar, nos encontramos con el IRPF, el impuesto sobre la renta de personas físicas, 98.569 millones de euros en el conjunto del Estado español. Impuestos sobre la renta de no residentes, 461 millones de euros. Impuestos sobre sociedades, 23.796 millones de euros. Impuestos sobre la renta de no residentes, en el caso de personas jurídicas, 1.961 millones de euros. El impuesto sobre el patrimonio, 1.417 millones de euros. El IBI sobre viviendas desocupadas, 810 millones de euros. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, para los hogares, 1.771 millones de euros. Las licencias de caza y pesca, 30 millones de euros. Otras tasas pagadas por hogares por licencias, 328 millones de euros. Otros impuestos corrientes, 14 millones de euros. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, 2.513 millones de euros. Contribuciones especiales, 78 millones de euros. Cuotas de urbanización, 59 millones de euros. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 2.501 millones de euros, la famosa plusvalía municipal. Los aprovechamientos urbanísticos, 100 millones de euros. Y el recurso extraordinario del Fondo de Garantía de Depósitos, 234 millones de euros. En total,
estos tributos sobre la renta, el capital y el patrimonio proporcionan una recaudación de 134.642 millones de euros. Si sumamos ambas categorías, tenemos todos los ingresos por propiamente impuestos, que totalizaron en el año 2019 280.157 millones de euros. Pero a estos impuestos hay que añadirle otro tributo muy importante, de hecho el principal tributo en España, que son las cotizaciones sociales. En las cotizaciones sociales encontramos en primer lugar las cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores, de las empresas, 112.274 millones de euros. A su vez, las cotizaciones sociales imputadas, 7.153 millones de euros. Además, las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los asalariados, 23.272 millones de euros, las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los autónomos, 11.501 millones de euros, las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los desempleados, 5.480 millones de euros, y por último las cotizaciones sociales voluntarias de los hogares, que son de apenas 987 millones de euros. En total, pues, las cotizaciones sociales aportan una recaudación de 160.667 millones de euros, que sumadas a los ingresos por los impuestos sobre la producción, la importación, la renta, el capital y el patrimonio, que eran de 280.157 millones de euros, llegamos a unos ingresos tributarios totales del Estado de 440.827 millones de euros. Y ni siquiera penséis que esto fue todo, porque los ingresos totales del Estado en el año 2019 fueron de 486.000 millones de euros, 46.000 millones de euros más de los que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque hay otros ingresos del Estado, aparte de sus rentas de propiedad, los precios públicos, por ejemplo, que no estamos incluyendo en este listado. Este listado es un listado únicamente tributario, de ingresos tributarios, de lo que se recauda por impuestos, por algunas tasas que en realidad son impuestos y por cotizaciones sociales. Ni por copagos, ni por precios públicos, ni por tasas universitarias, todo eso queda fuera. 440.824 millones de euros de recaudación fiscal, impuestos y cotizaciones sociales en el año 2019, una media de 9.300 euros por español. Para un hogar de 3 miembros estamos hablando de una media de 28.000 euros anuales en impuestos y cotizaciones sociales. Evidentemente habrá gente que pague muy pocos impuestos porque, por ejemplo, no tiene fuentes de renta, y habrá otros que paguen muchos más impuestos porque sean trabajadores con un flujo de renta regular y sobre ellos recae gran parte de la presión impositiva. Pero creo que, a tenor del listado anterior, lo que sí está más o menos claro es que la inmensa mayoría de estos impuestos no los pagan sobreproporcionalmente los ricos, y por tanto no son los ricos los que mantienen el peso recaudatorio del Estado español. Es el conjunto de la sociedad, sobre todo el conjunto de la sociedad que tiene ingresos y que hace disposición vía gastos de esos ingresos, los que mantienen el Estado. Es decir, el Estado vive a costa, medra a costa del conjunto de la población productiva. Y no es verdad, por consiguiente, que el Estado nos lo dé todo gratis a la inmensa mayoría de la población. A la población, en general, le cobra muchísimos impuestos por los servicios que presuntamente le proporciona de manera gratuita. Es importante, por consiguiente, que evaluemos bien cuál está siendo el coste real sobre nuestras vidas de toda esta inmensa maraña de tributos, para que luego nos planteemos también si de verdad los servicios que monopolísticamente o cuasi monopolísticamente nos ofrece el Estado nos compensan todos estos impuestos que estamos pagando. Porque probablemente la respuesta sea que no. Y justamente porque la respuesta es que no, el Estado necesita camuflar toda la exacción fiscal que impone sobre la población a través de tantísimos impuestos de cuya existencia ni siquiera muchos éramos conscientes. Transparencia fiscal para empezar a reducir el inmenso tamaño del Estado y la inmensa confiscación tributaria del Estado.